88% es lo que subió la empresa Nvidia en los primeros 3 meses del año, medido en dólares. Claramente 2023 está siendo un año muy atractivo para el sector tecnológico, con subas del 18% en empresas como Amazon, del 21% en empresas como Microsoft y Google y del 31% en empresas como Apple. Nosotros desde Argentina podemos invertir en estas empresas que cotizan en el exterior a través de un instrumento denominado Certificado de Depósito Argentino o CDR. Estos instrumentos nos permiten invertir tanto en pesos como en dólares en acciones de empresas que cotizan afuera o en este instrumento local que replica justamente el comportamiento de estas empresas, teniendo tres grandes beneficios. El primero es que nosotros podemos invertir sin ningún tipo de restricción, podemos invertir toda la cantidad de pesos que queramos en un instrumento que está vinculado al dólar sin restricciones cambiarias. El segundo es que nos brinda una cobertura frente a la devaluación. Al representar el comportamiento de un activo que cotiza en Estados Unidos y que cotiza en dólares, nuestra posición, si la tomamos por ejemplo en pesos, va a subir a medida que nuestra moneda se vaya devaluando. Y el tercero es que brinda cierta cobertura frente a lo que es la inflación. ¿Qué inflación tenemos que considerar? La inflación de la moneda en la que estamos invirtiendo o del subyacente. Dado que representa acciones de Estados Unidos, tenemos que ver la inflación de Estados Unidos. La misma en los últimos 12 meses se ubicó en torno al 6% anual. Un 6% anual de inflación implica que si nosotros teníamos $10.000 guardados en una caja de seguridad o depositado en la caja de ahorro en el banco, en los últimos 12 meses perdieron $566 en concepto de poder adquisitivo, igual que ocurre en Argentina. A veces es un tema que no le damos atención porque teniendo 120% de inflación en Argentina, un 6% nos parece un chiste, pero la realidad es que ese dinero, sin estar invertido, va perdiendo valor frente a lo que es la inflación. Localmente podemos operar estos instrumentos de manera particular, eligiendo cada una de las empresas o a través de alguna cartera armada. Por ejemplo, a principios del año había compartido, o a fines del año pasado había compartido lo que era la cartera tecnológica 2023. Es una cartera con 10 empresas y también con un índice que en los primeros 3 meses del año tuvo un rendimiento del 19,17%. Y hay que evaluar la situación particular de cada uno. Muchos de ustedes tienen carteras de inversión vinculadas al dólar, pero concentrada en activos de renta fija porque da más previsibilidad a la renta fija que la renta variable y tiene obviamente un perfil de riesgo menor. Es atractivo poder incorporar dentro de nuestra cartera una pequeña parte de lo que es renta variable para no quedarse afuera de este mundo. Un 10% por ejemplo de nuestra cartera en renta variable implicaría que si tenemos una cartera de obligaciones negociables que nos haga rendir un 8% anual, por ejemplo, y si tenemos un 10% de la cartera puesta en renta variable, incluso si esa renta variable tiene una pérdida de tan solo el 10%, por ejemplo, o varía un 10% de manera negativa, sobre el 10% de nuestra cartera representaría apenas una pérdida del 1%. Entonces podemos incorporar una pequeña parte de la cartera, no teniendo grandes atenuaciones en lo que es nuestro rendimiento total, y sirve también como activo para diversificar un poco dentro de lo que son instrumentos de renta fija, pasando hacia algo de renta variable para un perfil de riesgo un poquito más agresivo. Como alternativa también tenemos la posibilidad de invertir en un índice. Estos índices entraron hace muy poco a cotizar en el mercado local, son los ETFs, que en Estados Unidos obviamente existían hace muchísimos años, pero localmente son una novedad. Estos índices, estos ETFs replican el comportamiento de una industria, sector o algún sector particular de la economía. Los más conocidos y los que más operamos acá son los ETFs del SPY y del QQQ. El SPY replica el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y el QQQ de las 100 empresas del sector tecnológico líderes también en Estados Unidos. ¿Cuál es la ventaja de invertir a través de un ETF? Que si nosotros compramos el SPY, este instrumento que tiene un valor de cotización de 8.000 pesos más o menos a la cotización del día de hoy, automáticamente estamos poniendo nuestra cartera en una posición que está diversificada entre 500 empresas de distintas industrias y sectores. O sea, ya tenemos con un solo instrumento una cartera sumamente diversificada, en el caso del SPY y en el caso del QQQ en 100 empresas, pero enfocadas en el sector tecnológico. ¿Y cómo le fue a este ETF en los últimos años y cuál es el comportamiento medianamente histórico? En el año 2021 el ETF del SPY rindió 28% en dólares positivo. En el año 2022 el ETF del SPY rindió menos 18% en dólares. El QQQ tuvo un comportamiento similar. En el año 2021 rindió 38% en dólares. En el año 2022 rindió menos 33%.
Y estos instrumentos, al ser instrumentos de renta variable y ver años con ganancias y otros años con pérdidas, deben ser considerados para horizontes más amplios. ¿Por qué? Porque este mismo instrumento, el SPY, en los últimos 10 años, viene acumulando una suba del 211,3%, incluido esta caída del año pasado del 18%. Eso nos da un rendimiento promedio del 12,12%, promedio entre los años que perdió y ganó plata. El QQQ tuvo un rendimiento aún más atractivo. El que replica las acciones tecnológicas rindió un 404,6% en los últimos 10 años. Es decir, un 17,6% de promedio anual en esos últimos 10 años, lo cual implicaría que si nosotros hace 10 años atrás invertimos $10.000 en este ETF, hoy tendríamos unos $50.460. Hubiera multiplicado el patrimonio por 5 veces. La principal atractivo también de estos instrumentos, que al ser un CDR nos da cobertura frente a lo que es la devaluación, tenemos una cartera diversificada y también se rebalancea automáticamente cada 3 meses. ¿Qué implica eso? Que si nosotros compramos el SPY hoy o el QQQ hoy, tendremos a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y a las 100 empresas más grandes del sector tecnológico hoy. Cada 3 meses esa cartera se va rebalanceando, salen las que ganan menos plata y ingresan las que ganan más plata, y si compramos eso hoy y nos paramos 10 años en el futuro, dentro de 10 años vamos a seguir teniendo a las 100 empresas o 500 empresas, según el ETF que se opere, más grandes de ese sector, por lo cual constituye un instrumento muy atractivo para invertir a largo plazo, entendiendo que tiene mucha volatilidad por los años que rinde positivo y los años que rinde negativo, pero es una alternativa más para incorporar a la cartera para la persona que no busque darle seguimiento a las empresas o tratar de hacer lo que es el stock picking, que es elegir qué empresa nosotros incorporamos a la cartera, cuándo la ingresamos y cuándo la sacamos, y simplemente estar diversificado en varias empresas y varias industrias que se va rebalanceando automáticamente cada 3 meses, y obviamente que a lo largo del tiempo el rendimiento promedio es más atractivo que en la renta variable. Así que cada uno considérelo si tiene la idea de incorporarlo o no a su cartera en base a su perfil de riesgo, porque ya estamos hablando de instrumentos para perfiles agresivos, pero tomando una pequeña ponderación dentro de nuestra cartera podemos asumir un riesgo dentro de lo que es una cartera moderada. Espero que les haya servido este video y cualquier consulta, como siempre, quedo a disposición.